parece que vamos a hablar ahora de Orson Welles y especialmente de su película de 1941, El Ciudadano Kane. Es una película norteamericana cuyos protagonistas son Orson Welles, Joseph Cotten y otros más. Yo creo que antes que nada habría que pensar un poquito que Orson Welles fue un genio, un niño brillante, como se le diría de Mozart, ¿cómo le llamaban a Mozart? Un infante terrible, o podría ser un niño prodigio, porque Welles, desde que era muy pequeño, desde que estaba en la primaria, ya escribía obras de teatro, representaba obras de Shakespeare. Era un niño de 10, 11 años que ya representaba como el papel del Rey Lear en obras de Shakespeare para la escuela. Es decir, el niño ya sabía representar los movimientos de un anciano. Entonces, estos son referencias importantes, antecedentes destacados para hablar de la película de Ciudadano Kane, en donde el joven Orson Welles, que tendría para aquel entonces 26 años, puesto que nació en 1915, la película es de 1941, representa el ascenso y la caída de un magnate ficticio muy paralelo a la vida de un magnate real, que era Randolph Hearst. El ascenso y la caída de El Ciudadano Kane hace que Orson Welles tenga esa versatilidad para actuar, representándose joven y representándose como un hombre viejo y decadente de 70 años de edad. Como todos ustedes han de saber, el principio y el final tienen como referencia principal la palabra Rosebud, y esa palabra es clave para seguir todo el argumento, toda la historia de la película, y hago un movimiento así porque es una película finalmente circular. Lo grande de la película del Ciudadano Kane es que representa realmente un parteaguas en la historia del cine norteamericano. Hay un antes y un después del Ciudadano Kane. No sabemos si es la mejor película de la historia del cine, porque estas evaluaciones mundiales de los críticos van variando con los tiempos y los mismos críticos van variando. Pero sí, El Ciudadano Kane es una película axial en la historia del cine. La estructura narrativa es maravillosa. Es contada desde distintos ángulos a partir de una pretendida investigación periodística que entrevista a varias personas que conocieron al famoso ciudadano John Foster Kane. Charles Foster Kane. Muy bien. Entonces, esta estructura prismática o poliédrica narrativa es formidable. No se había hecho esto antes en el cine norteamericano. Por otro lado, todo el mundo sabe que hay una aportación fotográfica importante, la de su cinefotógrafo Greg Toland, norteamericano, que incluyó un lente que podía tener mayor profundidad de campo, mayor alcance de profundidad de campo, y podía ajustar el foco tanto en primeros planos como en planos profundos e intermedios también. Entonces hay maravillosas escenas como de pasillo, en donde hay un primer plano donde está, por ejemplo, Orson Welles, un segundo plano está Joseph Cotten y un tercer plano otro actor, mucho más al fondo. El ascenso y la caída del Ciudadano Kane es una crítica brutal a la sociedad norteamericana de consumo, a la sociedad mediática que domina y
que pone presidentes y que organiza incluso guerras. En la película, el joven director del periódico que dirige, el joven Kane, dice: yo voy a hacer la guerra en Cuba. Estamos hablando de 1898. Yo voy a hacer la guerra en Cuba. No los norteamericanos, ni la va a decidir el presidente, la voy a decidir yo a través de mi periódico, de la influencia manipuladora de mi diario. Y bien, entonces es una visión extraordinaria, vertiginosa, porque la edición es muy rápida. El ritmo cinematográfico es... Si todos tenemos un ritmo en la vida, hay algunos que somos lentos, otros que somos muy rápidos, las películas también. Las películas de Bergman son lentas, esta película de Orson Welles es muy vertiginosa. Tiene un allegro andante con brío impresionante. Entonces, por ello mismo, tal vez la película no llegue a las emociones, llega más bien a la inteligencia. Es una película inteligente más que emocional, aunque el tema de Rosebud es desde luego muy psicoanalítico. Pero Orson Welles apela a la inteligencia del espectador. Por eso no fue tan comercial la película. Y por otro lado, la historia de esta película es un poco desdichada, pues no recibió grandes premios y además fue muy perseguida por Randolph Hearst, el magnate de los medios de comunicación. A partir de entonces Orson Welles no pudo hacer una película completa en Hollywood, tuvo que emigrar a Europa a realizar, con producciones muy pobres, a realizar sus películas. Eso ya lo veremos en otras ocasiones, porque aunque tuvo pobreza en la producción, tuvo genialidad e hizo obras de arte como esta que estamos comentando. Este es nuestro comentario de hoy, en la noche. Gracias.